estudios que hace el CCP, generalmente los miércoles, ¿verdad? Los miércoles al mediodía, para difundir proyectos en curso o resultados de investigaciones. Aquí presente está el doctor Gilbert Brenes, que es el director del centro, ¿verdad? Y hoy va a presentar a la doctora Simone Ecker, que nos visita, está visitando por una semana aquí en Costa Rica. Ella tiene una formación muy interesante porque proviene de la informática, pero que se ha dedicado a estudios especialmente de epigenética. Ella va a presentar los resultados del análisis de unas muestras piloto de adultos mayores de Costa Rica y de Nicoya. La muestra se hizo de modo de tener representación suficiente de nicoyanos y del resto de Costa Rica. Estas muestras vienen del proyecto CRELES, que es un proyecto que tenemos aquí en el centro desde el año 2004. Ese proyecto fue financiado por Wellcome Trust y luego también el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos nos apoyó en la extracción del ADN a la Escuela de Biología, inicialmente en INISA también, luego fondos de los estudios pilotos de la Universidad de Berkeley permitieron hacer algunos análisis, continuar con la extracción del ADN y algunos análisis como los que ya hemos publicado sobre telómeros. Y finalmente estos análisis de los que va a hablar la doctora Ecker son análisis de metilación que se están haciendo en colaboración con el laboratorio de la Universidad de la Columbia Británica en Vancouver y con la Universidad de Stanford, el doctor David Berkhoff, que ha sido un colaborador importante en todos estos estudios de CRELES. Entonces, les dejo con la doctora Ecker. Buenos días y muchísimas gracias por la introducción y también por darme la oportunidad de hablar aquí de mi trabajo y los resultados que hemos obtenido, y gracias a ustedes por venir a escuchar la historia. Como dice el título aquí, lo que voy a hablar es sobre la variabilidad epigenética, que la variabilidad es un tema que a mí me apasiona. También les voy a presentar un poco cómo he llegado a estudiar eso, es decir, les voy a presentar un poquito de mi trabajo anterior y luego cómo con eso he llegado a estudiar la longevidad en Costa Rica y la zona sur de Nicoya. Mi idioma no es el castellano, espero que me puedan entender. Por si tengan alguna duda o pregunta, pues me pueden interrumpir en cualquier momento, por favor, y podemos tener una discusión enseguida. Bueno, he mencionado que el tema que a mí me apasiona es la variabilidad. ¿Por qué es eso? Pues porque en realidad todos nosotros y todos los seres vivos en nuestro mundo somos únicos. Y un ejemplo es el que se ve aquí en las diapositivas. Si ven estos dos gaticos, ven que el adulto que se ha intentado clonar es un donante de su secuencia genética. La gente quería clonar su mascota y la Universidad de Texas quiso ayudar en eso, porque querían que no se les muriera el gato, sino que tuvieran el mismo otra vez. Lo clonaron y lo que pasó es que salió este otro gatico pequeñito. Voy a ver si tengo el puntero aquí. Y como ven, el patrón de su color pues es completamente diferente comparado con la mamá donante. Y también en su comportamiento era muy diferente y la gente salió decepcionada y no entendió cómo es que ocurrió esto. Pues
Esto ocurre porque hay variabilidad en la epigenética. Es decir, aunque tengamos la misma secuencia en el genoma, nunca va a ser todo igual. Y hablando de la epigenética, quería darles una pequeña introducción para los que no están tan familiarizados con el tema. ¿Qué es esto? Pues la epigenética es el estudio de los cambios que ocurren encima de la secuencia del ADN que es nuestro genoma. Es decir, no cambia la secuencia, sino cambian marcadores que están por encima. Son como compuestos químicos que se añaden por ahí. Y esas modificaciones son muy dinámicas, no son como el genoma, que en realidad no cambia casi nada durante la vida, sino está en un cambio constante. Y también por eso es que forma la intersección, se dice, entre el medio ambiente y lo que pasa pues fuera de nuestro cuerpo con el genoma nuestro. Y justo por eso es que a mí me parece un tema muy interesante, porque vemos todas las influencias del exterior reflejado en nuestro epigenoma. Y se cree o se sabe que estos cambios en el epigenoma juegan un papel muy importante en la regulación de la expresión génica y por lo tanto en cómo es el fenotipo final. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas modificaciones epigenéticas? Pues si ustedes piensan en las células que tenemos en nuestro cuerpo, tenemos muchas células muy diferentes, ¿no? Tenemos células cerebrales, células en la piel, células de la sangre, que se ven completamente diferentes y hacen cosas completamente diferentes, aunque todas tengan exactamente la misma secuencia genómica. Y eso es lo que hace el epigenoma, porque las modificaciones epigenéticas, como ya he mencionado antes, son las que influyen cuáles de los genes en una célula están activos y cuáles no, y por lo tanto definen el fenotipo de la célula y al final el compuesto del organismo entero. Es decir, cada organismo multicelular, como somos los humanos, tiene un único genoma, pero 1 millón de epigenomas diferentes. Yo cuando hablo aquí hoy de la epigenética me refiero a la metilación del ADN. Hay otras modificaciones epigenéticas que son diferentes, pero la metilación del ADN es la que hasta ahora se ha estudiado más. Y lo que es la metilación es que se añade un grupo de metilo a la base, ay, perdón, no sé qué pasó. A las bases de C en la secuencia se puede añadir un grupo de metilación y convertir la citosina en una metilcitosina. Y eso lo que hace es que regula la transcripción y también un mecanismo importante, por ejemplo, en la inactivación del cromosoma X. Aquí tendríamos un ejemplo que es muy simplificado, pero para que se vea, si esta es la secuencia genética, aquí tenemos los Cs y todos estos Cs que tienen un círculo blanco aquí, están sin ser metilados, pero dentro del cuerpo del gen están metilados. Y eso usualmente, o en varias circunstancias, conlleva que aquí pueden como enganchar las polimerasas de la transcripción de los genes y el gen está activo. Pero cuando aquí todos estos Cs en un promotor, que es el inicio de un gen, están metilados, estos polimerasas no pueden conectar aquí, por lo tanto el gen se ve silenciado. Y ese es uno de los mecanismos principales. En la vida real eso no es para nada tan sencillo como lo estoy presentando, pero es algo de lo que primero se ha visto cuando se empezó a estudiar la metilación del ADN. Y sí, en muchos genes esto funciona más o menos así. Un ejemplo de esto sería el agouti gene, que es otro ejemplo interesante que demuestra la importancia de la epigenética. Si vemos aquí a estos dos ratones, otra vez los dos son genéticamente exactamente iguales y tienen la misma edad, se han crecido en el mismo entorno, pero son completamente diferentes. Uno de los dos
que es el de color marrón, es un ratón muy sano y tiene el gen agouti no expresado. El otro, el obeso, tiene otro color, es amarillo y tiene mucha probabilidad de desarrollar cáncer, de desarrollar diabetes y toda esa cosa. Y eso es que tiene el promotor de ese gen no metilado. ¿Y de qué depende si el gen está metilado o no? Pues nada más de la nutrición de la ratón mamá, digamos, si ha recibido suficiente metilo en su dieta o no. Y lo que pasa es que esta metilación también no es solamente como, digamos, blanco y negro, sino puede tener grados diferentes. Y ahí otra vez llegamos al tema de la variabilidad, ¿no? Puede haber como todos los rangos intermedios que existan. Y también la metilación de ese gen puede ser diferente de célula a célula. Y eso es lo que estamos estudiando, ¿no? Hace mucho tiempo ya nos estamos haciendo una pregunta, como dice aquí, ¿is it nature, nurture, or chance what defines the final phenotype? Lo que se ha discutido en este review muy bonito, que también concluyeron que el estudio de la vida en realidad es un contraste muy grande entre lo que pasa al azar y lo que está predeterminado. Y habían hecho ya hace mucho tiempo un montón de estudios donde han visto que, aunque durante 20, 30 años se ha intentado criar ratones en el laboratorio completamente controlando todo, la secuencia genómica, el entorno, nunca han salido iguales. ¿Y por qué era? Lo llamaron un tercer componente. Y este tercer componente, que es la variabilidad, que es más allá del genoma, se cree que viene del todo el ruido que está presente en cualquier proceso biológico y en todos los sistemas biológicos. Pero esto no es solamente ruido. Este ruido y esta variabilidad tiene una función también. Y sabemos que tiene una función muy importante en el desarrollo y la diferenciación celular, porque esta variabilidad nos permite al organismo y a las células la selección y propagación de la expresión génica específica por un tipo celular. Y también lo que sabemos es que cuando hay variabilidad, eso ayuda a adaptar a cambios en respuestas a estrés. Y se ha demostrado cuando en un gen o en una célula o en un organismo hay mucha variabilidad de por sí, cuando se la expone a algún estrés, tiene más respuesta aún y eso le ayuda a sobrevivir. Y también si pensamos en eso, en el conjunto de una población de células, de organismos, lo que sea, obviamente también aumenta la probabilidad de sobrevivir a circunstancias adversas. Por ejemplo, si pensamos en las células, una célula puede o vivir o morir. Es una decisión binaria. Pero si tenemos toda la composición de células y tienen respuestas diferentes a estímulos externos, hay probabilidad que algunos por sus reacciones van a sobrevivir. Es decir, no toda la población se va a extinguir porque hay variabilidad en las respuestas. Y como ya he mencionado algunas veces, esa variabilidad se puede ver en diferentes niveles. A niveles entre células, de célula a célula, o entre individuos, que seríamos, por ejemplo, entre todos nosotros como seres humanos, pero también hasta dentro o a través de varias poblaciones diferentes, o en el tiempo, por ejemplo. Y lo que es algo importante aquí a tener en cuenta, que estamos mirando la variabilidad, es que hay una correlación entre esos diferentes niveles de variabilidad. Porque si pensamos en que si estamos midiendo la variabilidad en un tiempo en concreto de una población de 1000 células, eso tiene cierta correspondencia
como cuando medimos la variabilidad de una única célula a través de 1000 momentos diferentes en el tiempo. Y esa correlación la podemos aprovechar. Y también se sabe que esta variabilidad se reproduce entre poblaciones. Es decir, si hay un gen que es muy variable a nivel celular, obviamente eso lo vamos a ver reflejados si estamos investigando la variabilidad entre individuos o entre poblaciones enteras de individuos. Y esta variabilidad se sabe que tiene un rol muy importante en el envejecimiento. Por eso es que a mí me encanta el tema de las zonas azules. Se sabe que a través del envejecimiento, con más viejos nos hagamos, más variable es nuestro epigenoma y transcriptoma. Luego les voy a contar un poco más sobre eso. Pero también esta variabilidad es sumamente importante en las enfermedades. Sabemos que el cáncer es una enfermedad muy heterogénea y vive de la variabilidad. Pero nosotros también en nuestros estudios pasados hemos visto que esta variabilidad es muy incrementada en enfermedades autoinmunes como la diabetes, artritis y un montón de otras enfermedades. Y sabemos también que la variabilidad es un tema muy clave en la terapia, sobre todo al cáncer, donde se ha investigado mucho, porque justo pasa lo que he mencionado antes. Algunas células pueden, a través de su variabilidad, adaptarse muy rápido a cambios, por lo tanto a los tratamientos. Y así hay unas células que se escapan y sobreviven el tratamiento de la quimio, lo que es una ventaja para el cáncer. El cáncer aprovecha su variabilidad para sobrevivir. Para nosotros que sufrimos el cáncer, obviamente no. Y también si pensamos en la variabilidad, eso obviamente es un tema muy importante en la medicina personalizada o medicina de precisión, porque como he dicho al inicio, todos somos diferentes y no es así que el mismo tratamiento funcione para todas las personas de igual manera. Unas de las enfermedades que más he estudiado en el pasado son las leucemias en los humanos, que son enfermedades en la sangre, cáncer de sangre. Y quería presentarles como introducción al tema unos resultados que hemos obtenido aquí. La leucemia linfática crónica, solo para introducirles lo que necesitan saber para los siguientes slides, es una leucemia muy frecuente en los adultos y tiene dos subtipos clínicos importantes. Uno se llama MCLL y otro se llama UCLL. El MCLL tiene un nivel muy alto en mutaciones en una región génica que se llama Immunoglobulin Heavy Chain Variable Region. Y este subtipo es un subtipo que no es muy agresivo. Es decir, los pacientes que sufren la leucemia de ese subtipo usualmente ni siquiera tienen síntomas, tienen su diagnosis normalmente porque han hecho un test de sangre por otra cosa y se descubrió que la sufren. Ellos nada más usualmente siguen un control médico regular, pero tienen una esperanza de vida casi normal. Mientras que el otro tipo, el UCLL, que no tiene esas mutaciones en tal región genómica, tiene una prognosis muchísimo peor. Es un cáncer muy agresivo y la gente tiene una esperanza de vida de no más de 5 a máximo 8 años usualmente. Es decir, son muy diferentes esos dos subtipos. Y eso lo hemos estudiado en España, donde yo he hecho mi doctorado, porque España forma parte del grupo del International Cancer Genome Consortium, ICGZ, y ahí hemos publicado dos estudios donde miramos tanto el metiloma como el transcriptoma de la enfermedad, que son estos dos. Y lo curioso que vimos es que cuando estudiábamos
el metiloma, si ven aquí, estas son las muestras. Cada punto es una muestra de un paciente. Los rojos son los MCLL, las en naranja son los UCLL, los otros son controles. Y aquí hicimos una visualización para ver cómo se agregan las muestras. Y como pueden ver aquí es que MCLL y UCLL al nivel de metilación, si tomamos los datos globales, ya perfectamente se separan. Es muy clara la distinción de los dos. Curiosamente, cuando vamos al transcriptoma, estos dos grupos se mezclan. Algo muy sorprendente para todos los investigadores, porque la enfermedad es tan diferente a nivel clínico, tan diferente a nivel de metilación. Entonces, ¿cómo es que a nivel de expresión no se ve estas diferencias? Entonces, lo que nosotros nos preguntamos era, ¿puede tal vez haber una diferencia en variabilidad entre los dos tipos? Entonces, a lo que me refiero cuando hablo de diferencias en variabilidad es esto. Usualmente la gente cuando hace un estudio de expresión o metilación diferencial, investiga patrones así o quiere identificar patrones así. Cuando aquí tenemos, por ejemplo, la medida de cuánto de metilado o cuánto de expresado está un gen, y en el grupo 1, que sería el MCLL, es bajo, mientras que en el grupo 2, no sé qué es esto. No se sale. Ya. Mientras que en el grupo 2 sería alto. Eso es lo tradicional, lo que usualmente se está haciendo. Pero lo que nosotros queríamos saber o queríamos investigar es que si pueden haber patrones así, donde en un grupo el nivel de expresión o metilación es muy estable, mientras que en el otro grupo es muy variable. Es decir, los valores van como de muy alto hasta muy bajo, porque eso podría explicar por qué no podemos encontrar diferencias en la media. Y cuando esto lo investigamos, lo que vimos es que en el tipo más agresivo había significativamente más variabilidad, y muchísima más. Y cuando analizamos eso más profundamente y lo mapeamos a pathways biológicos, vimos que estos genes, que son muy variables en la enfermedad más agresiva, están implicados en procesos muy importantes en el tratamiento y en el desarrollo o progreso del cáncer, como es obviamente el signaling, la apoptosis, el cell death, y la transcripción, la translación de los genes, y también el ciclo celular. Antes se pensaba que en CLL no había ciclo celular, que las células nada más se expandían por clonación. Y ahí vimos que sí, que es muy variable, pero que hay ciertas células que sí ciclan todavía, y eso explica por qué la enfermedad puede ser tan agresiva. Y ahora ya se ha acumulado más evidencia que eso de verdad está sucediendo. Luego, otro proyecto que voy a presentar muy cortamente es el proyecto de Blueprint. Este era un proyecto de la Unión Europea, el más grande que hemos tenido hasta ahora allí, que forma parte del IHEC, que es el International Human Epigenome Consortium. Y este proyecto tuvo como objetivo la generación de más de 100 epigenomas de referencia de diferentes tipos celulares normales, de individuos sanos, más también sus contrapartes malignas, con el fin de investigar los procesos biológicos y mecanismos que están linkeando la variación epigenética con la plasticidad del fenotipo. Y ahí lideré una parte de un proyecto del Human Variation Epigenome Project, que publicamos luego en esos dos estudios. Si ustedes tienen interés en saber más, pueden verlos. Y lo que vimos ahí es que teníamos datos
tanto de metilación como de expresión de más de 100 individuos. Algo que es muy importante cuando queremos ver la variabilidad es que tengamos muchas muestras, porque si queremos averiguar eso necesitamos muchos datos. Y lo que era lo bonito de esos datos es que teníamos 3 subtipos celulares purificados de la sangre: los monocitos, neutrófilos y células T de la sangre humana, de los mismos individuos en los 2 assays biológicos diferentes para investigar la variabilidad. Es decir, eso fue un dataset fenomenal para ver las preguntas que a mí me interesaban, y por eso me entusiasmé mucho a estudiar la variabilidad en este proyecto. Lo que queríamos ver era si podían haber patrones así, que un tipo celular en ciertos genes era como muchísimo más variable que los otros tipos celulares. Y lo bonito era que también teníamos de nuestros donantes de sangre mucha información adicional de su estilo de vida, de parámetros biológicos, es decir, podíamos correlacionar la variabilidad con ciertas circunstancias que podrían tener un efecto. Y para hacerlo muy corto, el resultado principal fue este, que como vemos, si dibujamos el número de genes con variabilidad incrementada, siempre son los neutrófilos que tienen más variabilidad. Esto en un ejemplo real que digamos se vería así. Esto es un gen que tiene un rol importante en la movilidad de la célula. Interactúa con integrinas y tiene, como ven aquí, variabilidad de expresión en los neutrófilos con un rango muy amplio, mientras que en los monocitos y las células T el nivel de expresión es muy estable. Y con un patrón así de parecido vimos un montón de genes en neutrófilos. Y lo que nosotros pensamos es que esto es así porque los neutrófilos en nuestra sangre son las células que primero viajan a un sitio donde hay inflamación o cualquier tipo de infección. Y cuando lleguen, tienen un montón de mecanismos diferentes para combatir bacterias o cualquier patógeno que podría haber ahí. Y creemos que para poder hacer toda esa función necesitan mucha variabilidad. Otro descubrimiento interesante que hemos hecho en este estudio, que no es de variabilidad, aunque tiene que ver también, es que como teníamos más de 100 muestras y teníamos mujeres y hombres, segregamos dentro de cada tipo celular los hombres y las mujeres y comparamos sus perfiles de expresión y metilación. Y lo que vimos cuando comparamos la expresión génica de mujeres y hombres dentro de cada tipo celular, otra vez salían los neutrófilos con muchísimas diferencias. Es decir, hay diferencias entre hombres y mujeres, y muchas, aunque digamos que somos iguales, pero biológicamente no enteramente. Y este resultado nos sorprendió mucho. Y cuando estaba viendo cuáles fueron esos genes, lo que vi es que los que estaban más expresados en las mujeres eran muchos genes importantes en respuestas inmunológicas. Entonces pensamos que eso podría tal vez ser algo que está relacionado con el hecho de que las mujeres tienen respuestas más fuertes, por lo tanto también a veces o muchas veces tienen más incidencia en enfermedades autoinmunes. Cuando vi los genes que se expresan más en los hombres, vi algo que primero no me pude explicar. Me salieron cosas como compartimentos celulares, el núcleo es diferente, y pensaba, ¿por qué? Y me fui a la literatura y encontré varios artículos que decían que si uno ve debajo del microscopio los neutrófilos, se puede decir, este neutrófilo ha venido de un hombre o este neutrófilo ha venido de una mujer, porque el núcleo se ve diferente. El de la mujer tiene como una parte pequeñita adicional, una estructura. No en todos y no siempre es muy fuerte, pero por lo general se puede ver eso. Y entonces esta podría ser la razón por la que vemos tanta diferencia a nivel de expresión génica aquí.
Y ahora voy a llegar por fin al tema que tanto me encanta, que es el envejecimiento sano, la longevidad y las zonas azules. Ustedes seguramente saben que hay 5 zonas azules definidas en el mundo, de la que una está en Costa Rica, Nicoya. Yo me enteré de esa zona azul cuando por primera vez vine a Costa Rica, unos años atrás. Alan, que está aquí en el público, me contó de la zona azul, de la longevidad de los nicoyanos, y me fascinó el tema. Obviamente, ¿no? Como epigenetista, que estoy investigando cómo influye el entorno y todo eso en cómo estamos de salud, eso me fascinó. Aquí creo que no tengo que explicar dónde está Nicoya. Y tampoco creo que tengo que explicar que es Nicoya la zona azul más grande en el mundo, pero también que tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo, o hasta la más alta, pero solamente en los masculinos. Por lo que también otra vez es interesante la diferencia de hombres y mujeres. Por lo general sabemos que los nicoyanos a la edad de 60 años tienen 7 veces la probabilidad de llegar a 100 años comparado con el resto de Costa Rica. Y también, como ven aquí, como Luis ya introdujo al principio, hay estudios anteriores que comprueban eso a nivel estadístico, epidemiológico, y había un estudio también a nivel de biología molecular investigando la longitud de las telómeras. Los telómeros sabemos que tienen también una importancia en el envejecimiento, y por lo general se cree que entre más largos, pues más joven es alguien, cronológicamente, pero también biológicamente. Y David Rickoff, que es el investigador principal de esos estudios, investigó eso y vio que los nicoyanos sí tienen los telómeros más largos. Y fue una historia que también pues le interesó a la gente de Nature, y publicaron una noticia sobre esa curiosidad de los telómeros más largos en Nicoya. Ahora también ya tenemos datos de metilación, como ha dicho Luis, de creles, y David Rickoff con su equipo publicó en el 2017, creo, este estudio de la metilación diferencial comparando los nicoyanos y no nicoyanos. Y estos datos amablemente David Rickoff me los compartió para poder investigar también la variabilidad epigenética. Este es el dataset con el que he trabajado aquí. Es decir, tenemos de creles, que tiene más de 2.500 participantes, un subsample de 95 muestras que están macheados con su edad, como vemos aquí. Son parecidos y también en todas las otras características, aunque siempre hay una diferencia en el nivel de educación y de la riqueza, pero eso es inevitable porque sabemos que los nicoyanos por lo general tienen un nivel más bajo ahí. Y entonces lo que hicimos es que hicimos análisis partiendo este número de muestras en 4 grupos, que serían un grupo de más jóvenes, que en este caso no son muy jóvenes, tienen creo alrededor de 60, 70 años, y los más viejos, que tienen alrededor de 90, 100 años. Y los comparamos siempre entre dentro y fuera de la zona azul. Y yo lo que quería investigar ahí es lo que llamamos el epigenetic drift. ¿Qué es eso? Pues como he mencionado al inicio, la variabilidad epigenética aumenta con nuestra edad. Eso por primera vez se demostró en el año 2005 con la publicación de Mario Fraga, que demostró que cuando miró el epigenoma de gemelos idénticos, en el momento después de haber nacido,
eran completamente iguales, indistinguibles. Pero se siguió a estos gemelos a través de su vida y el epigenoma cada vez se hizo más diverso. Y se ha replicado esa observación en muchos estudios hasta hoy. Y sabemos que eso no solamente ocurre en gemelos, sino en la población general. Entre más viejo, más variabilidad. Eso también se ve un poco aquí. Lo que pasa en muchas regiones del genoma es que tenemos un cambio de que o aumenta o baja la metilación según envejezcamos. Que sería aquí, que tenemos la edad aquí, y aquí el nivel de metilación, supongamos que esto es un gen o un CPG, que estamos viendo el nivel de metilación, pues a lo largo de la vida va bajando, pero también se está haciendo más variable entre más viejos son los individuos. Y como ya he dicho también antes, es que esta variabilidad sabemos que tiene una ventaja, pero también tiene una asociación muy fuerte con enfermedades. Entonces se convierte en la ventaja de la enfermedad que sobrevive a partir de su variabilidad. Entonces lo primero que he hecho es que he mirado los patrones de variabilidad globales en estas muestras que tenemos. Aquí pueden ver otra vez dónde estamos con las edades de los individuos que tenemos en el estudio, que van de 60 a 100 años, como he dicho, en dos grupos. Y aquí tendríamos una medida de la variabilidad. Es decir, aquí es poca variabilidad y aquí la variabilidad es más alta. Y para cada persona tenemos un punto. Los negros o grises son para el resto de Costa Rica y los azules para la zona azul. Aquí tenemos muy pocas muestras, es un estudio piloto, ¿no? Por eso es un poco difícil interpretar la figura porque son pocos puntos como para hacer una línea. Pero lo que vemos es que hay una tendencia y esa tendencia es que la variabilidad en la zona azul, en los más mayores, parece ser más baja que la que es en el resto de Costa Rica. Y tal vez se vea mejor aquí. Aquí es lo mismo, la variabilidad aquí en ¿cómo se dice? Axis en castellano. Bueno. Y si comparamos los jóvenes con los más viejos, vemos que siempre la variabilidad es más alta en los más viejos, lo que sabemos. Pero si comparamos lo que pasa dentro de la zona azul con lo que pasa fuera de la zona azul, vemos que la variabilidad fuera de la zona azul es mucho más alta aún, y usualmente entre más variabilidad, más viejo. Es decir, esto nos podría tal vez dar una pista de que biológicamente la gente que vive dentro de la zona azul sea más joven, aunque tenga las mismas edades cronológicas. Luego esto mismo también lo quise investigar, obviamente, a nivel por gen o por CPG. Es decir, no ver la variabilidad de cada muestra o individuo, sino de genes de por sí. Y vemos el mismo patrón. La diferencia es pequeña, ¿no? Nuestro dataset es muy pequeño, con muy poco poder estadístico. Pero lo que vemos aquí es que la variabilidad global de todos los sitios CPGs que estamos viendo en estos microarrays, hay 450,000 CPGs. Es decir, aquí tenemos una distribución de valores de 450,000 CPGs. Aquí sería la variabilidad baja y aquí muy alta, y vemos que en promedio en los mayores siempre es un poco más alto y más alto aún en los que viven en el resto de Costa Rica, igual como en la figura anterior. Esto lo quise investigar un poco más a nivel de CPGs, como he dicho. Entonces lo que he hecho es que primero miré, siempre es este botón que no debo presionar. ¿Cuáles son los genes o CPGs dentro de genes más variables en el grupo de los viejos de Costa Rica? ¿Y cómo se ven estos que son muy variables en el grupo de Costa Rica en los otros, ¿no? Como en los más jóvenes o en los viejos de la zona azul, que si son más bajos o más altos?
Y lo mismo lo hice con los que son muy, muy variables dentro de la zona azul en los viejos. ¿Por qué? Porque podría ser que genes que tengan un nivel de variabilidad muy alto aquí en la zona azul, pero más bajo en los otros, sean los que son importantes para tener una ventaja en la supervivencia. Podría ser, no lo sabemos, pero podríamos empezar a investigar ahí. O aquí podría ser una ventaja que en la zona azul sean más estables, porque sabemos que en ciertos genes necesitamos que sus niveles de expresión y todo su comportamiento sea muy, muy estable para no causar ningún tipo de problema. Entonces me interesaron esos dos grupos de genes. Y seleccioné luego de estos 100, que son los más variables en los dos grupos de interés, que en los otros grupos alrededor tenían niveles de variabilidad más bajas, que son estas que ahora lo he marcado en naranja. Aquí me falta una diapositiva. No, es al revés. Ok. Y estos 100 CPGs, que son los de la variabilidad muy alta en la zona azul, los he mapeado a genes y los que tenían el perfil interesante eran estos 32 en 22 genes. Y miré cuáles genes eran y llegué a algo sorprendente. 4 de estos 32 CPGs mapeaban a un único gen que tenía la variabilidad muy alta en la zona azul, pero más baja fuera de la zona azul y también más baja en los jóvenes de la zona azul. Y este gen, que parece ser muy, muy variable en varios sitios, es un gen que está implicado en un pathway que tiene que ver con el flujo de la glucosa. Entonces, eso me pareció interesante porque podría tener alguna conexión con la nutrición y que esa gente tiene el poder de adaptarse como muy rápidamente a flujos de glucosa y esa cosa. Lo otro que me sorprendió muchísimo, que con un análisis tan sencillo, que era solamente mirar los patrones globales sin estadística por ahora, me salió un gen que sabemos que es absolutamente clave en la longevidad y la esperanza de vida, porque es el gen de Raptor que forma parte del complejo de rapamicina, que eso sabemos de muchísimos estudios que es el pathway biológico que determina cuánto de largo vivimos, que se ha asociado con restricción calórica y toda esa cosa. Y también los otros genes que salieron, casi todos son genes que están implicados en procesos metabólicos. Y eso también lo vi cuando hice un análisis computacional para determinar las funciones de esos genes en conjunto. Es decir, tomé esos 22 genes y miré si tienen algo en común. Usualmente, cuando se hace un análisis así, se necesitan cientos de genes para llegar a resultados significativos. Nunca antes me había salido algo con un set de genes tan pequeñito que he obtenido de datos de tan pocas muestras. Pero en este caso me salieron procesos significativos que parecen ser muy fuertes porque si no, no me habrían salido en esos datos. Y eso otra vez tienen que ver con procesos metabólicos que siempre indico en verde. La glutamina, la síntesis de azúcares y la regulación de ácidos grasos también. Luego, después de eso, también quería no solamente ver los patrones generales de variabilidad, sino también hacer un análisis estadístico, como lo expliqué antes, con este principio de querer identificar patrones así. Y aquí, primero lo que comparé era para los que viven fuera de la zona azul, comparé los jóvenes, los viejos contra los jóvenes y no había ningún resultado significativo, lo que tampoco era muy sorprendente con el muestreo tan pequeño que tenemos hasta ahora. Pero curiosamente sí me salió algo cuando comparé los jóvenes y los más viejos de la zona azul. Y otra vez lo que pasa
es que vemos muchos pathways en verde que son todos implicados en el metabolismo y podrían tener que ver algo con la nutrición. Como vemos aquí, hay dos genes particularmente interesantes, en mi opinión, que uno tiene que ver con la secreción de la insulina y el otro es el folic acid receptor. Y el receptor del ácido fólico es el receptor más importante como para la regulación de la metilación misma. Es decir, es como un círculo. Por lo tanto, me pareció súper interesante que saliera en este análisis. Pero también había otra vez otros genes más implicados en ciertas pathways de hormonas y también un gen que es implicado en la regulación de la frecuencia cardíaca y la presión. Si vemos un ejemplo de eso, que esto sería un ejemplo de los datos reales dibujados, tenemos aquí el valor de metilación de bajo para alto. Y estos son los sitios en el genoma, los CPGs que estamos investigando. Y en este gen, lo que teníamos era un sitio significativo que es este, donde la variabilidad de los viejos en la zona azul es más alta que en los jóvenes de la zona azul, que sería en azul claro. Como pueden ver, la diferencia no es muy grande. Es bien pequeña, pero es significativa. Y tomando en cuenta que tenemos muy pocas muestras aquí, porque los 90 nos hemos partido en 4 grupos, esto es algo que ahora tenemos que ver si lo replicamos en el dataset más grande que vamos a tener, pero que podría ser prometedor, porque usualmente con un número de muestras tan pequeñitas no salen ni siquiera estas cosas. Luego lo que quería mirar es que si estos CPGs o genes que vi que tenían variabilidad muy alta, tenían una correlación entre ellos. Es decir, si tienen un comportamiento que se parece, porque eso podría significar que que participan en un pathway de regulación juntos o que van a ser regulados de algo en común y que eso no es variabilidad estocástica que ocurre al azar. Y cuando lo hice vi que hay ciertos de los CPGs que sí tienen un comportamiento compartido, que digamos, hay un grupo en el que participa ese gen que era el de la insulina y un grupo en el que está ese gen que era el folic acid receptor. Y también cuando miré esos genes a nivel de una red de coexpresión, vi que esos están asociados. Es decir, es muy probable que estos genes de verdad estén haciendo algo importante que regule algo a nivel biológico en estos procesos metabólicos donde la variabilidad juega un papel muy importante. Luego también quise ver, como tenemos tantos datos adicionales de la base de datos de CRELES, que analicé aquí más de 200 variables adicionales que tenemos sobre la nutrición de la gente, sobre cómo era el clima en el momento que se obtuvo la muestra y muchísimas cosas, pues quise ver si en los CPGs o variables o genes que son muy variables, podemos asociar eso a alguna variable adicional que tenemos de CRELES. Porque si tenemos la información de cada persona, cómo tiene el nivel de metilación en ese gen, y lo podemos asociar con la información que tenemos para todas esas personas a nivel de su BMI, su peso o lo que sea, podemos ver si esa es la razón, que era el factor de la variabilidad. Y lo que vimos aquí, este es un análisis muy sencillo, habría que hacerlo con un modelo estadístico, pero como teníamos tantas variables, primero hice un análisis de correlación sencillo, porque eran más de 200. Aquí vemos solo un subset. Obviamente lo primero que salió es que hay mucha correlación entre los niveles de metilación que son de genes que son muy variables con la edad misma de los individuos, pero interesantemente aún más con medidores de variabilidad biológica que otra gente ha desarrollado y apliqué ahí. También vemos muchas asociaciones
con cosas que tienen que ver con el clima, la estación y el tiempo que hizo en el momento en el que se obtuvo la muestra o en el sitio en donde viven. Y donde hay muchas correlaciones muy fuertes, entre más oscuros los colores, más alta la correlación, era con el peso, el BMI de la gente. Luego también había hasta una asociación con years to death, es decir, es muy probable que podríamos desarrollar un predictor viendo los niveles de metilación para saber cuánto más va a vivir la gente. Y de hecho, eso ya se ha hecho en otras poblaciones. Existen relojes epigenéticos que pueden predecir estas cosas. Y lo vemos reflejado aquí. Y otra vez nos salieron también correlaciones con factores de la nutrición. Pero como he dicho, esto es algo muy preliminar y algo que hay que investigar más y de mejor manera, y lo vamos a hacer en el estudio más grande que ahora estamos empezando. También, como he mencionado, para terminar el tema, me interesan las diferencias entre las mujeres y los hombres en este caso, porque la ventaja de supervivencia y longevidad en Nicoya solo la tienen los hombres. Entonces quería ver si hay alguna diferencia entre los dos sexos, no en variabilidad, sino en la media entre mujeres y hombres. Entonces lo que hice es que tomé las muestras dentro de la zona azul, los hombres versus las mujeres, e hice un análisis de metilación diferencial, no variabilidad, sino la media, para ver si había genes que eran significativamente diferentes en sus niveles de expresión entre hombres y mujeres. Y curiosamente, aunque tenemos muy pocos datos y muy pocas muestras, sí me salieron 8 genes. Y uno de esos genes es el gen NFYA y está implicado en la regulación de la biosíntesis del colesterol, que me pareció muy interesante otra vez. Pero lo más curioso de todo esto es que cuando hice el análisis completamente por aparte, otra vez, ahora dentro de Costa Rica, en vez del resto de Costa Rica, en vez de dentro de la zona azul, me salió el mismo gen en un análisis independiente, pero con su metilación en la otra dirección. Es decir, en la zona azul, este gen está menos metilado en las mujeres y fuera de la zona azul está más metilado. Y me salió en 2 análisis diferentes. Es decir, me parece que este gen de verdad podría tener que ver algo, porque sería muy raro que eso pasara al azar. Podría ser, pero lo vamos a comprobar ahora que tenemos más datos. Y esto es como se ve. Esto es la metilación, las diferencias de metilación dentro de la zona azul. Tenemos la misma figura con aquí el valor de metilación y aquí todos los CPGs del gen que son significativamente diferentes. Las mujeres en rosado, perdón, y los hombres en azul, porque estamos acostumbrados. Pero como vemos, la diferencia es muy grande aquí, la verdad, como comparado con las diferencias que vimos antes. Y se ve claramente que hay menos metilación en los hombres. Cuando lo vemos en el resto de Costa Rica, vemos el patrón inverso. Los hombres lo tienen más metilado como las mujeres. Y eso creo que podría ser algo muy interesante para seguir. Para concluir, quería resumir un poco lo que hemos visto. En todos los análisis que he hecho, que son muchísimos más, estoy presentando una pequeña parte de lo que hemos investigado. Nos salieron cosas que tenían que ver con la nutrición, con el metabolismo y con las hormonas, sobre todo con estos genes candidatos que biológicamente en este contexto de la longevidad son muy interesantes y que queremos seguir más. También vimos otros pathways que siempre nos volvían siguiendo y que tenemos que ver, que nos investiguemos más en el futuro. Obviamente, cuando hablamos del tema de la variabilidad, también tenemos que tener en cuenta que pueden haber
confounders a nivel técnico, tanto como al nivel biológico. Lo bueno y lo bonito de CRELES es que tenemos tanta información adicional de los participantes. Hay miles de variables que podemos, si hay confounding de cierta variable, que tenemos la información y computacionalmente podemos intentar corregir y tomar en cuenta esas cosas. También lo que sabemos que es un biological confounder, que digamos son las subpoblaciones celulares. Lo que tenemos de momento de CRELES son muestras de sangre total, y como he presentado antes, nuestras células en la sangre son todas diferentes. Tenemos muchos subtipos que, como vimos, se comportan diferente, tienen perfiles de metilación diferentes. Y cuando las proporciones de ciertos subtipos dentro de sangre total cambian, vemos cambios de metilación que no son que haya cambiado la metilación, sino lo que ha cambiado es que hay más células de cierto tipo que tiene otro perfil de metilación. Eso es algo que también podemos ver computacionalmente y corregir dentro de lo posible por esos efectos. Luego, obviamente, aquí estamos investigando la variabilidad interindividual, es decir, entre los individuos de nuestros participantes. Si queremos llegar a mecanismos biológicos que de verdad juegan un papel en la salud, tenemos que ver si eso también se refleja a nivel intraindividuo, de célula a célula, y si de verdad son estos genes que dentro de las células están produciendo o utilizando la variabilidad para ayudarnos a estar más sanos y reaccionar mejor. Y también, como ya he dicho, esto ya se está resolviendo un poco porque ahora mismo estamos procesando 500 muestras más y el año que viene van a llegar otros 500 muestras. Lo que también vamos a hacer es la integración de otros datos de otras poblaciones que tenemos. Tengo colaboradores en Hong Kong, por ejemplo, donde la esperanza de vida a nivel de un país, digamos, es la más alta del mundo. Y también colaboraciones tenemos con varias poblaciones de envejecimiento sano, donde se está mirando la nutrición de la gente, el nivel de ejercicio físico, todas estas cosas. Y queremos ver si cosas que encontramos en CRELES podemos replicar en otras poblaciones o no, porque podría ser que lo que pasa en la zona azul es algo único, que solo lo vemos ahí, o podría ser que sí es único, pero que el proceso biológico que está por detrás lo podemos comprobar en otras poblaciones, lo que lo haría más fuerte. Y lo que también quisiéramos hacer, pero tenemos que obtener fondos, es seguir con CRELES, obtener más muestras y hacer estudios longitudinales para seguir cómo va cambiando la variabilidad y los perfiles de metilación a lo largo del tiempo. Y también integrar más datos, como datos de expresión génica, datos de microbiomas, todos los datos de multiómica que haya, pues si hay la oportunidad de conseguir fondos, de integrar más capas de información que podamos tener. Con esto quisiera agradecer a toda la gente con la que estoy colaborando. Este es mi grupo de investigación en Inglaterra. Mi investigador principal, Stefan Beck, que es un pionero en epigenética y lideró también una parte del Human Genome Sequencing Project, cuando se hizo la primera vez la secuenciación del genoma humano. Mis colaboradores del ICGC y de IHEC, y por supuesto la gente involucrada en CRELES y la gente que me ha ayudado a poder participar en estos análisis y estos estudios tan fascinantes. Y muchas gracias a ustedes por venir y escucharme. Es la 1 de la tarde, los que siempre tenemos las obligaciones. Nosotros podemos quedarnos hasta la 1:15, si les parece, con preguntas y respuestas. Preguntas y reflexiones. Muchas gracias, Simón, por su presentación.
mucho gusto. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de hablar en un segundo idioma o tercer idioma. Con las diapositivas en otro segundo idioma. Espero que se me haya entendido. No, perfectamente, pero eso se lo agradecemos mucho porque sabemos que no es evidente hablar en otro idioma. Nunca lo he hecho, la verdad, es la primera vez que doy una charla en castellano. Te motivamos a que lo siga experimentando. Muchas gracias. Simón, mi pregunta era sobre un comentario que usted dijo al inicio de la presentación, que no estoy muy segura de haber entendido bien. Usted en algún momento cuando presentó las fotografías de las dos ratitas, sí. Usted dijo que probablemente había diferencias de metilación relacionadas con la alimentación, que ya lo sabemos, por la disponibilidad que podría haber en la alimentación del grupo metilo. Sí, es que hay dos tipos de dieta que se habían dado a esos ratones. Bueno, primero no se sabía por qué salieron esas diferencias. Eso fue en procesos de varios años, porque se querían replicar, fue la misma historia, se querían replicar los ratones genéticamente iguales y siempre salían diferentes. No se explicaba por qué. Querían hacer estudios de herencia y de cosas así. Y lo que pasó es que al final se descubrió que tenía que ver con la dieta. Cuando los ratones recibían más bien la dieta estándar que en el laboratorio se da a los ratones, entonces este gen creo que era el que tenía más probabilidades obviamente de tener cáncer y se volvió obeso y todo. Pero lo que se vio es que cuando era más rico en metilos, que sería el ácido fólico y todo eso, lo que sabemos los humanos que tenemos o las mujeres cuando queremos tener un bebé, que son importantes para el desarrollo, pues estos componentes, esos mismos componentes son los que aquí hacen la diferencia. Y perdón, es que la metilación puede ser una hipermetilación, dependiendo de lo que estemos viendo, puede ser diferente según el gen que estemos exactamente. Una hipermetilación podría ser positiva, como una hipometilación también podría ser positiva, y después está también la metilación global. Exacto, es complicado porque hay que ver todo eso, pero para decirlo en palabras muy sencillas, lo que pasa en este caso es que cuando en la nutrición tenemos los componentes del ácido fólico y eso es lo que necesitamos, lo que pasa es que el gen puede metilarse correctamente porque estos son los componentes que son necesarios para que las metiltransferasas puedan hacer su trabajo. Falta este componente, no se puede establecer la metilación de la forma correcta. Pero como usted dice, no siempre es que lo que necesitemos es que sea la metilación más alta o más baja, puede ser al revés. Depende del gen, depende de las circunstancias, depende del lugar dentro del gen, depende de muchísimas cosas. Pero eso es un ejemplo muy sencillo donde se ve muy bien el efecto que tiene. Y la otra pregunta, bueno, el comentario más bien que tenía es que a mí me interesa mucho el tema de cómo las adversidades psicosociales durante la infancia pueden tener un impacto sobre la salud posterior de las personas. Y justamente durante mucho tiempo, nuestros ojos han estado sobre el rol del cortisol y el eje hipotálamo hipófisis adrenal, y ahora cada vez más vamos viendo cuáles son los mecanismos epigenéticos involucrados en los receptores, en la disponibilidad de receptores de corticosteroides en el cerebro y otros. Entonces, muchas gracias. Eso me parece súper interesante y súper importante. Y creo que usted tendría que entrar tal vez en contacto, si quiere, con nuestro colaborador principal en la Universidad de British Columbia, porque este es en realidad su enfoque de investigación principal. Lo que están investigando y lo que también en el estudio de Nicoya no, porque no tenemos muchos datos de niños, yo creo, hasta ahora, no sé si hay datos de niños. Pero ellos en su grupo de investigación lo que hacen sobre todo es estudiar justo lo que usted menciona, cómo son las experiencias traumáticas durante la niñez y cómo se reflejan en el epigenoma, y ellos han hecho varios estudios preliminares donde sí vieron los efectos, y yo creo que es una vía muy prometedora de ver esas cosas porque en realidad nuestro epigenoma lo que es la memoria de todo lo que nos ha pasado a través de la vida. Eso hemos demostrado
Ya a nivel de las células, por ejemplo, en un estudio que no he mencionado, investigamos las células B, que son las que están involucradas en la leucemia que presenté, y lo que vimos es que todo el proceso de diferenciación, como ocurrió, si vemos la célula leucémica, todavía lo podemos ver, podemos decir qué ha pasado en su pasado. Y eso es algo que antes no se sabía, y así llegamos a poder saber cuál es el tipo de origen celular de la enfermedad, que antes no se sabía tampoco. Y ahora se están haciendo un montón de esfuerzos utilizando los datos de la metilación del ADN para poder predecir cosas biológicas que funcionan a nivel de metilación mucho mejor que con cualquier otro tipo de dato. Por ejemplo, ahora hay todos esos relojes epigenéticos que antes no se podía imaginar. Si ustedes me dan una muestra de su sangre o una partícula de su piel, si yo tengo un microarray ahí de Illumina para poder hacer un análisis, le puedo decir cuántos años tiene usted con un error no más de 2 años, 2,5 años. Le puedo decir cuántos paquetes de cigarrillos por año ha fumado en su vida. Le puedo decir un montón de cosas sobre sus experiencias y sus cosas. Yo creo que estamos muy a los principios aún, pero va a ser algo que se va a poder ver cada vez más. Y por eso yo creo que es una vía muy prometedora seguir también esas experiencias, que sabemos que lo que pasa durante la niñez, los primeros años de la vida, es algo de lo más predeterminante para nuestra salud más adelante. Sobre esto de la niñez e incluso el desarrollo en útero. Ajá, exacto. En la correlación que mostraste, ¿estaba alto de la rodilla? No creo que, yo creo que el alto de la rodilla es algo que David me ha contado que siempre era lo que más fuertemente se asociaba con la esperanza de vida, yo creo. En los datos de metilación sí he visto también correlación, pero no tan fuerte como con las cosas que enseñé. Sí, porque alto de la rodilla es uno de los pocos indicadores. Ajá, exactamente, de sí, sí. Infantil. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, obviamente yo como estadístico vi que varios de los indicadores que usó varios distintos indicadores de variabilidad. Sí. A veces era el MAD, a veces era la variancia, a veces era nada más el gráfico. ¿Cómo es que uno decide cuál indicador de variabilidad uno escoge y si también hay variabilidad en lo que indican los distintos estadísticos de variabilidad? Esa es una muy, muy buena pregunta. Muchas gracias por hacerla. No hablé de detalles técnicos porque pensaba que no les quiero liar con esto, pero es un punto sumamente importante. Primero, en realidad siempre uso la misma medida de la variabilidad, solo que presenté 2 análisis diferentes. Una era medir la variabilidad a nivel de individuo y la otra para medir la variabilidad a nivel de cada CPG o gen con todos los individuos. Cuando yo quiero medir la variabilidad de un individuo, es difícil, ¿no? Porque solo tengo una muestra. Por lo que he tenido que calcular una medida de variabilidad que tiene en cuenta la variabilidad de todos los genes que tenemos y así calcular algo que me refleje la variabilidad. Y eso es el MAD, que lo he llamado la Mean Absolute Deviation of the Mean. Y lo otro, lo que uso, es una medida que llamo MV, porque es variabilidad de metilación, y no la he desarrollado yo. Es una variabilidad que se ha desarrollado antes de un hombre que se llama Alemú, lo publicó hace un par de años, y lo importante ahí es que ha desarrollado una medida de la variabilidad que no es la varianza o la standard deviation o algo así, porque lo que pasa con todas esas medidas es que tienen una correlación súper fuerte con la media. Y eso es un problema porque si yo quiero ver dónde hay diferencias en variabilidad, y en realidad la variabilidad la veo porque hay una diferencia en la media, no me sirve, porque entonces es por eso. Entonces desarrolló un algoritmo para medir esto independiente de la media. Es decir, calculó la varianza, la calculó como en función de la media
y luego comparó la variabilidad o la varianza observada con la esperada. Y así es independiente, y si se dibuja se ve que es como en un cero, así como tiene que ser. Y esa es la que siempre uso, la he adaptado un poco, y si usted va al estudio de Genome Biology que mostré, ahí en los métodos está descrito exactamente cómo lo hemos hecho. Pero es algo súper importante a nivel técnico de tener en cuenta que todo siempre, cuando miramos la variabilidad, está correlacionada con la media, y hay que intentar como separar las dos cosas fuertemente para saber cuál es cuál cosa y para poder interpretar luego biológicamente. Son detalles pequeñitos, pero que son muy importantes luego a nivel de interpretación. ¿Nos puede facilitar el contacto Sí, por supuesto. somos un grupo de la universidad que también tenemos muestra de población envejecida? Ah, sí. Creo que tendría una colaboración. Eso sería fantástico, claro que sí. Estaría yo también muy interesada en hablar más sobre eso. Mi correo electrónico está aquí y yo creo que las diapositivas también se van a poner en la web, creo. Sí, Y sí, queda aquí, sí. perfecto. Y entonces, pues por favor escríbanme. Bueno, muchas gracias.